La oportunidad histórica que tenemos es justamente los procesos de integración latinoamericana, el camino de construcción de ese proyecto propio, soberano. Por eso estamos en una disputa cultural, la política de poder ser pueblos libres y construir nuestra forma de vida libremente, con todas nuestras identidades y diversidad en América Latina, o seguimos sometidos a ese proyecto de dominación imperialista. Por eso sigue siendo la gran discusión liberación o dependencia. En América Latina se nos convoca a reconstruir los sueños de una patria de la inclusión, de una patria de la felicidad, de un continente que volvía a pararse sobre sí mismo para mirar, como decía el compañero, no hacia afuera sino hacia adentro, y volver a tejer las redes, las relaciones que nos pusieran como un poder dentro de un mundo, ¿no?, donde la disputa por el horizonte civilizatorio se abría con mucha fuerza. Entonces teníamos que hacernos cargo no solo de que los proyectos contrahegemónicos de las cuales para nosotros eran parte de nuestra identidad, de nuestra literatura política, de nuestros sueños, de nuestro hacerse carne en la política, teníamos la obligación de revivirlos desde este nuevo momento histórico. Lo mejor que hemos producido en estos tiempos de contracorriente es ese diálogo siempre preñado de tensiones, que no hay que abandonarlas, entre las políticas públicas de la emancipación de los imposibles y el arte que tiene un oído en su especificidad, en su autonomía, y el otro en el contexto, en los sujetos sociales que nosotros podríamos haber llamado en otro tiempo, como Scalabrini y Ortiz, el subsuelo de la patria revelada, que en otro tiempo se llamó los humillados y ofendidos, pero que siempre tiene la persistencia del pensamiento artiguista de el pueblo. Y aquella frase de Naides es más que Naides también nos interpela a quienes concebimos que el artista es un trabajador de la cultura. El muralismo y el arte público están instalados en la comunidad desde hace 3 décadas, porque aportamos a la mejora de la calidad de vida en una comunidad y porque somos productores de obras estéticas en esta maquinaria solidaria, y que muchas han logrado interpretar alegrías, demandas y memorias de la gente, y porque hay obras que son patrimonio cultural tangible y son pertenencias intangibles del pueblo y merecen defenderse, y porque trabajamos, creamos y resistimos en momentos duros de nuestra historia junto a los demás trabajadores. Entonces por eso es necesario que que propongamos que los muralistas sean parte de las políticas culturales del Estado en este proyecto nacional, ¿no? Llegamos a esta definición de plantear al muralismo como una política de Estado, con lo que implica. Estamos tratando de valorizar lo que para nosotros es el reconocimiento de un trabajo que se viene haciendo ya hace muchos años. ¿Por qué digo esto? Porque si bien nosotros vivimos un momento político al cual es muy interesante transitar y es muy importante para todo el pueblo, en lo particular y Latinoamérica en general, nosotros creemos que dentro de estos años la matriz liberal de las artes visuales no fue tocada en su profundidad. Los que generaron a partir de la pedagogía de las estatuas la cerrazón de la identidad sobre claves exclusivas
aquellos que permitieron que nosotros tengamos en estos 200 y pico de años de historia, digamos, una identidad que nos vaya incluyendo a todos. Fue la participación de los sectores populares y sus luchas políticas lo que habilitó discusiones fundantes en el campo ético, en el campo estético y en el campo político, digamos, para agrandar los márgenes de la identidad. Y ese es el momento que atravesamos hoy. Es un momento que, como dicen los chinos, que tiene una maldición que dice: ojalá te toque vivir en tiempos interesantes, dicen los chinos, ¿no? Y estos son tiempos interesantes donde nosotros tenemos el legado de toda una tradición que reconstruir en clave de las batallas políticas culturales que tenemos hoy en un mundo que va hacia la profundización de la salida neoliberal, ¿no? El tren de la humanidad, dice Hugo Llach, que a mí me encanta esa frase, va hacia la profundización del neoliberalismo. El tren de la humanidad, conducido por las élites del mundo, va hacia la generación de más desigualdad, más pobreza y está destruyendo puestos de trabajo en todo el mundo. En ese contexto, en ese tren del cual nosotros no podemos salirnos porque somos parte de la humanidad, América Latina va caminando dentro de ese tren en sentido contrario, construyendo proyectos que traten de achicar la desigualdad, digamos, ¿no?, de combatir la pobreza y de recrear el mundo del trabajo como el corazón de un proyecto económico que nos permita la inclusión en clave de justicia social para todas y todos. Ese es el contexto político en el cual nosotros nos movemos. Y el arte público tiene que ver mucho con esto, porque si es cierto que hay una dominación material que sacudirse, es mucho más cierto que esa dominación material está sostenida por una dominación cultural, por una dominación intelectual, por una dominación, digamos, ¿no?, de una epistemología que no es la nuestra y que nosotros combatimos desde siempre en América, pero que siempre termina siendo, digamos, ¿no?, hegemónica. Hay tres cuestiones a abordar antes de la especificidad del arte público. ¿Qué beneficio en todo caso sería la primera pregunta? ¿Traería a los argentinos o argentinas? ¿O por qué necesitamos una ley federal de la cultura los argentinos? Digo para contestar correctamente. Primero, porque no tenemos. Segundo, porque se define un concepto de cultura que tiene que ver con lo que recién decía Daniel. A ver, planteemos esta tesis. No es posible la dominación político, social y económica de un país si no tiene como condición de posibilidad la colonización cultural y educativa. Y nosotros tenemos que entender que cuando un pueblo es derrotado en todos los sentidos. Y es derrotado en su modo de concebir la realidad. Una derrota cultural es una derrota donde te cambian los sentidos, las palabras y los modos de ver. Por eso es importante hablar de que no es posible políticas de memoria, justicia y verdad, que esas políticas de memoria, justicia y verdad no transforman las matrices de sentido que son culturales y pedagógicas. Es más, voy a arriesgar esto, en esta extraordinaria década ganada todavía no transformamos educativamente la matriz epistemológica y pedagógica de una cultura de la dominación. Por eso todavía existe lo que vos mencionás muy bien de Ricardo Rojas, la pedagogía de las estatuas. Por eso es importante hablar de soberanía cultural, introducir que no hay soberanía cultural sin soberanía comunicacional y digital, es decir, fantástico con la ley de medios, pero tenemos que plantear ahora la democratización de los contenidos de los medios. A mi corriente esperar, en donde te conocí, correntinito y boté, en labios color rubí, mi pena se hace canción, cuando te quiero soñar, entonces mi corazón, el alma quiere encantar, ya nunca sabré por qué. Y cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré la tarde en que te perdí,
Si tienes alguna vez memoria de lo que fui, acuérdate de un clavel y de una noche de abril. Acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce amor, de un largo beso y después 2 lágrimas y un adiós. No quiero decirte más ni correr